Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Capítulo 8. Especies exóticas invasoras. Impactos a la salud pública. Caso Mosquito y Caracol. Por Valentina Flores Mora. Hola, bienvenidos a este podcast, donde comentaremos una problemática de suma importancia que nos involucra a todos como sociedad: las especies exóticas invasoras. Son una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse, invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegidas. Modifican los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro de extinción. Además, producen pérdidas económicas enormes. En algunos casos, atentan contra la salud pública y pueden afectar valores culturales. Están a nuestro alrededor y a veces no podemos reconocerlas. Lo que escucharán a continuación los va a sorprender. Soy Valentina Flores Mora, periodista radial con muchos años de profesión, y me especialicé en la temática sobre la protección de los ecosistemas, y es por esta razón que el tema de hoy me parece tan interesante. Hoy vamos a conversar sobre el mosquito tigre y el caracol gigante africano, dos especies exóticas invasoras que causan importantes impactos en la salud pública. Para hablar del mosquito tigre, contamos con la presencia del doctor Ricardo Gürtler, que es biólogo y doctor en ciencias médicas. Trabaja en el Instituto de Ecología Genética y Evolución de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Gürtler, ¿qué relación hay entre el mosquito tigre o Aedes aegypti y el dengue? Hay varias cuestiones que tenemos que preguntarnos con respecto al tema del dengue. La primera cuestión es que el dengue no se transmite prácticamente si no hay mosquitos de ciertas especies. Ahí tenemos como primer actor al Aedes aegypti, que es el mosquito que prolifera en el mundo asociado al ser humano. Es un insecto que se ha adaptado enormemente a vivir bajo nuestras condiciones y que es transportado también a través del comercio o a través del transporte general de personas, que se ha incrementado mucho en los últimos 50 años particularmente. Entonces, frente a este fenómeno de globalización y de aumento del tráfico internacional de bienes y de individuos, el mosquito se ha dispersado. Y junto con el mosquito, la gente ha dispersado al virus. Y eso da cuenta del escenario de prácticamente panglobalización del dengue en los trópicos. Además del dengue, ¿qué enfermedades causan estos virus que transmite el mosquito tigre? Bueno, generan una enfermedad mucho más aguda, patológica, con secuelas irreversibles, la microcefalia que produce el Zika, o una enfermedad crónica que es prácticamente inhabilitante durante muchos meses, como el chikungunya. Y esto, que originalmente entra en el continente americano por diversas vías, uno esencialmente por Brasil y el otro por América Central, se expanden muy rápidamente porque las condiciones para el mosquito Aedes aegypti son óptimas, y además el mosquito se ha apoderado prácticamente del continente. Ahora bien, cuando entra el Zika en Brasil, la primera parte de la expansión del Zika se enfrenta a una sociedad que no conocía esos casos. Entonces hubo un lento aprendizaje sobre qué era lo que estaba ocurriendo. Todos estos virus tienen patologías muy similares en el inicio, no son fáciles, el diagnóstico diferencial no es fácil, y empezaron en Brasil a detectar un aumento muy notable del caso de microcefalia por encima de los valores que ocurren en las sociedades. Y a partir de esa punta descubrieron que había un nuevo virus circulando y una gran producción de casos de microcefalia
donde el impacto social dramático que causa en las familias, en la sociedad, inicialmente en el nordeste de Brasil, es gigante. El Zika y el chikungunya, ¿son enfermedades virales nuevas? La primera cuestión es que la aparición de Zika y chikungunya prácticamente sorprendió a todo el mundo, porque si bien estos virus existían y tienen origen en bosques del África, la realidad es que ocurrían en otros continentes. El problema del Zika y del chikungunya es que no se previó con suficiente anticipación que, así como estaba el mosquito y llegó el dengue, podían llegar estos virus. ¿Hay estadísticas a nivel mundial del costo económico que ocasionan estas enfermedades? En principio, para un número que vi hace poco acerca de la carga de enfermedad que genera y el costo económico que genera el dengue a nivel mundial, la estimación que yo vi es de 9.000 millones de dólares por año. Y esto está vinculado con que afecta un número que no se sabe claramente, pero que es por lo menos de 50 a 100 millones de personas por año. En algunos casos la gente tiene varias veces dengue. Y en ese sentido, el caso del dengue es bastante claro, el caso del Zika, que es más nuevo para nuestro continente, tiene características muy diferentes porque el dengue es una enfermedad aguda que no deja secuelas. Si sobrevive la persona no tiene secuelas. Pero en cambio en el Zika, un bebé con microcefalia es una persona dependiente toda la vida para la familia, que por ende se empobrece, y para la sociedad, que tiene que tomar en cuenta y tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, los costos son recurrentes y acumulativos. En un primer momento, ¿la sociedad reacciona con miedo frente a este problema? Y es que, frente al hecho de que hay una invasión y que causa miedo, hay un segundo momento donde se ven las dificultades y la sociedad, bueno, básicamente toma una posición no de franca lucha y de organización. La política actual de la Organización Mundial de la Salud, y no solamente frente al dengue y los fracasos que ha habido en el control, sino ahora frente a los desafíos del Zika y del chikungunya, plantea en el primer punto algo que es totalmente novedoso, y es la movilización de la sociedad y de las comunidades para hacer frente al problema. Es decir, pone el énfasis en otro lugar, que no es sencillamente sacar los criaderos, que hay que hacerlo, o usar insecticida cuando sea necesario y no siempre, sino que dice, hace falta una organización y hay que trabajar con las comunidades en esfuerzo sostenido. Y ahí hay dos claves, la sostenibilidad y la mirada puesta estratégicamente hacia un control que minimice los casos de enfermedad. ¿En qué momento del año hay que agudizar las campañas de prevención para evitar la proliferación del mosquito tigre? Para el mosquito hay que trabajar todo el año. Hay que trabajar de la escuela, hay que trabajar de los clubes de barrio, hay que eliminar los criaderos, que son los receptáculos que tienen agua en forma semipermanente, etc. Eso no es complicado en principio. ¿La comunidad es la que tiene que llevar adelante el peso de las campañas de prevención? La realidad es que las comunidades no tienen todos los elementos y la propaganda per se no es un activador. Y eso está bastante comprobado. De alguna forma, hay que generar lo que es otro de los puntos a los cuales llama la atención la estrategia de la OMS, una estrategia multisectorial, donde el Estado, los distintos servicios del Estado, trabajen con educación, salud y las organizaciones de base de otra forma que hasta ahora no ha ocurrido. Doctor Ricardo Gürtler, muchas gracias por su participación. Ahora toca el turno de saber sobre el caracol gigante africano. Para ello contamos con la presencia de Jorge Orellana, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, y con la doctora Romina Valente, del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores de la Universidad Nacional de La Plata. Licenciado Orellana, ¿cuándo recibieron en el SENASA los primeros reportes de la presencia del caracol gigante africano en nuestro país? Bueno, el caracol gigante africano, conocido vulgarmente en todo el mundo, ingresa a la Argentina como foco principal desde Brasil, ¿no? Brasil es un país enorme, donde desde el año 1980
se hacen las detecciones oficiales en ese país. Y bueno, llega a la Argentina en el año 2010, traído por pescadores de la zona de Puerto Iguazú, que lo utilizaban más que nada como carnada para la pesca. Esos pescadores abandonaron una serie de caracoles en la costa de Misiones y eso fue el principio del gran foco que hoy invade todo Puerto Iguazú, ¿no? ¿Qué sucedió luego de la detección? Luego de la detección y confirmación de este caracol por parte de los expertos, que son malacólogos, que lo identifican taxonómicamente, bueno, nos encontramos con una especie totalmente exótica de otro continente, sin enemigos naturales, sin métodos de control aprobados en nuestro país y con una amplia posibilidad para alimentarse y para reproducirse, ¿no? Nosotros constatamos en la provincia de Misiones que esta especie consume prácticamente todo tipo de material vegetal que se encuentre a su paso, ¿no? Estamos hablando de plantas ornamentales, cultivos, huertas familiares, como así también pintura, alimento para mascota, toda fuente de calcio que tiene a disposición, ya sea el cemento y el cal de las casas, también lo utiliza como mascota. El SENASA lo que empezó a trabajar en su momento es debido a que investigamos que esta especie es muy problemática a nivel productivo en varios países. Sabiendo eso y sabiendo que tiene más de 200 tipos de cultivos en los cuales se alimenta, además sumando a las características de la provincia que tiene cultivos que pueden ser afectados por este caracol, se empezó a trabajar en la prevención para evitar la llegada hacia esos campos productivos. ¿Cuál es la forma de dispersión de esta especie exótica invasora? La principal vía de dispersión de este caracol, que es terrestre como decíamos antes, es la acción humana, tanto voluntaria como involuntaria. Llamamos voluntaria a la acción que tiene una persona de llevar, siendo consciente de eso, llevar esta especie hacia otra zona, a su casa, a otro barrio, o liberarlo en otra zona silvestre, creyendo que uno está haciendo algo bueno o para utilizarlo como mascota, sin conocer que es una especie muy peligrosa por todas las características negativas que tiene, ¿no? Tanto el ambiente como a la biodiversidad. O sea que es el hombre, son las personas en sus mudanzas de hogares, que se trasladan plantas, que trasladan elementos de jardines, desde las zonas afectadas hacia zonas no afectadas, como si también a través de vehículos que están estacionados en zonas con alta infestación de estos caracoles y se dirigen hacia nuevas zonas, ya sea de manera turística o de manera cotidiana. Doctora Valente, ¿por qué es tan peligroso el caracol gigante africano? Está considerada una de las 100 plagas más peligrosas del mundo. Puede acostumbrarse a condiciones desfavorables durante un largo periodo de tiempo. Lo que tiene este caracol también es que se reproduce muchísimo más fácilmente que otros caracoles. Son hermafroditas. Hermafrodita significa que cada individuo tiene ambos sexos. Cada ejemplar puede vivir un promedio de 5 años de vida, donde los 3 primeros años de vida pueden llegar a poner hasta 500 huevos. A diferencia de otros caracoles nativos que se encuentran en Misiones, que tienen una baja tasa de reproducción y la cantidad de huevos que pones es muchísimo menor. Otra de las cosas también que tiene es que no presenta enemigos naturales en la naturaleza. ¿Cómo afecta a la salud humana esta especie exótica invasora? Este caracol africano puede tener 4 parásitos, ¿sí? 2 que afectan la salud humana y 2 que afectan la salud animal. Bien. Parásitos se llaman Geostrongylos cantonensis, ¿sí? Que afecta a la salud humana, que puede producir una meningoencefalitis eosinofílica, que es una inflamación extrema de las meninges, ¿sí? El otro parásito, que se llama Geostrongylos costarricensis, produce lo que se llama una geostrongilosis abdominal, que son dolores abdominales agudos y puede llegar a producir ulceraciones. ¿Sí? Y los otros 2 de importancia veterinaria son Aelurostrongylus obtrusus, que produce patologías respiratorias en los félidos silvestres y domésticos, y el otro es Angiostrongylus vasorum, que produce patologías respiratorias en los cánidos silvestres y domésticos. De esas 4 especies de parásitos que nombré, 2, que es Angiostrongylus costarricensis y cantonensis, son las que se encuentran en el sur de Brasil. ¿Cómo pueden llegar estos parásitos a los seres humanos o a los animales domésticos?
Bueno, los nematodes son parásitos que se caracterizan porque tienen una cutícula, ¿sí?, que les permite soportar ciertas condiciones que otros parásitos no. Por eso, en general, algunas veces estos nematodes tienen ciclos de vida libre. ¿Qué significa? Que las larvas son liberadas al medio ambiente y soportan las temperaturas. De hecho, estos 4 parásitos que yo te nombré, hay un periodo donde la larva 1 sale a través de la materia fecal y permanece en el medio ambiente, ¿sí?, hasta que el caracol africano, que tiene hábitos coprofágicos, que significa que consumen materia fecal, pueden consumir la larva 1, ¿sí? Y ahí en el caracol se produce el estadio 2 y 3, y ese estadio 3 puede ser liberado o a través de la secreción mucosa del caracol, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros agarramos un caracol, lo tocamos, la larva queda en las manos. No nos higienizamos bien las manos, tocamos la boca y entra por vía oral. Y ahí es donde se produce el estadio 4 y 5. Y el estadio 5 en el hombre puede permanecer dentro de las meninges, inflamándolas y produciendo la enfermedad. Es importante no tocar a los caracoles. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a la gente a reconocer al caracol gigante africano? Saber que estos caracoles pueden llegar a medir 20 centímetros en Argentina, que tienen una conchilla de forma cónica, que tienen características bien particulares como son rayas de colores marrón de manera longitudinal a lo largo del cuerpo de la conchilla, y de que tiene una coloración oscura el cuerpo del caracol y que pueden llegar a pesar más o menos hasta medio kilo, 500 gramos. O sea, es un animal contundente en su máxima expresión. Sin embargo, estos caracoles africanos tienen otros estadios mucho más pequeños. El huevo, propiamente dicho, arranca con 5 centímetros de diámetro, es de coloración amarillenta, ovalado, y a partir de ahí eclosiona un individuo que mide ese tamaño, medio centímetro, pero que exponencialmente y en pocos meses va aumentando de tamaño por la velocidad de crecimiento que presenta esta especie y la voracidad con la que cuenta, ¿no?, para alimentarse. Jorge Orellana, la doctora Valente mencionaba que en Argentina y en Misiones en particular hay especies de caracoles nativos. ¿Cómo podemos diferenciarlas del caracol gigante africano? Es importante que tanto en las zonas urbanas, el vecino, el propietario de una vivienda, o en las zonas productivas, el productor pueda diferenciar y reconocer a los caracoles nativos. Esto va a mejorar las denuncias y va a mejorar, agilizar la atención de esa denuncia. Hay que diferenciarlo de caracoles nativos. Primero hay que saber que este caracol africano es terrestre, por lo tanto no vamos a buscarlo en zonas de laguna o zonas de agua. Quizás en márgenes de ríos, sí, pero no propiamente dicho en el agua. Hay que diferenciarlos de caracoles terrestres como nuestro caracol nativo, que es el famoso caracol blanco, que está en todo el norte del país, que quizás por la coloración de la tierra, en la zona donde habita, esté pintado de marrón, color tierra, según la zona, y se confunda, porque es grande con el caracol africano y sea denunciado. Eso no es grave, pero lo más grave es que sea eliminado antes de saber si es o no el caracol africano. Por eso es importante que se lean los folletos, que busquen la información, los que tienen disponibilidad, ¿no?, de entrar a las fuentes de esa información, llámese internet, en las páginas del SENASA, donde tenemos descrito características bien particulares para tratar de que un ojo no entrenado pueda diferenciar o por lo menos descartar que no sean caracoles nativos lo que estamos denunciando. Si podemos reconocerlos, podemos ayudar a prevenir un nuevo foco de invasión. En el caso de nuevas detecciones es muy importante siempre, y sobre todo en esta especie en particular, debido a las características biológicas que mencionamos, es importante detectar tempranamente la presencia y la invasión de un nuevo hábitat, debido a que mientras más temprano se logren detectar, hay mayores posibilidades de lograr la eliminación total o erradicación de estos nuevos focos. Digamos que el éxito de la erradicación de una especie como esta, como el caracol africano, depende de la velocidad a la cual fue detectado los primeros focos. Cuando un foco, como en este caso, es encontrado tardíamente, debido a las características biológicas, a la disponibilidad de alimento, a la no existencia de enemigos naturales, hace que la erradicación sea un parámetro, por ahí, en algunos casos, improbable, ¿sí?, que requiera un gasto enorme en maniobras de control continua y durables en mucho tiempo para lograr un efecto un poco más atenuado, ¿no? Así que
La detección temprana de esta especie para nosotros, tanto para el SENASA como para los organismos de ambiente, es muy importante, por lo cual hay que sincronizar los mecanismos de denuncia y articular las acciones rápidas sobre esos nuevos focos. Doctora Valente, ¿cuál es su opinión sobre esto, por favor? Yo siempre planteo trabajar en sinergia, trabajar en conjunto. Yo creo que si todos los organismos e instituciones nos pondríamos de acuerdo para trabajar en conjunto, no sé si lo podemos erradicar, pero sí controlar. Ya al ser una plaga es muy difícil que se erradique. Lo que sí yo pude tener oportunidad este tiempo es ver en qué momentos de su ciclo de vida tal vez es adecuado para hacer un control de plagas, ¿no? Que es el momento cuando entra antes del periodo de reproducción. Entonces, cuando vos haces un control a nivel, cuando entra antes del periodo de reproducción, vos ahí disminuís muchísimo la población. Muchísimo. Entonces, lo que siempre digo es trabajar en conjunto, el municipio, organismo provincial, organismo nacional, instituciones que dependan del Ministerio de Salud de la Nación, instituciones que dependan de CONICET. O sea, yo creo que la unión hace la fuerza. Doctora Romina Valente, licenciado Jorge Orellana, muchísimas gracias por participar e informarnos. Gracias por invitarme. Les agradezco mucho la invitación. Bien, nos acercamos al final de este episodio. Tendremos más podcasts que tratarán desde otros ángulos esta problemática que nos involucra como sociedad. La prevención, el mascotismo y la introducción de plantas ornamentales, los impactos económicos severos y sobre el patrimonio cultural y la vida de los pueblos indígenas, cómo se pueden manejar estas especies exóticas invasoras. En fin, un conjunto de enfoques que estamos seguros interesarán a ustedes. Este es un podcast de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Ingresá a ambiente.gov.ar, busca especies exóticas invasoras, accede a más contenidos. Sé parte de la Estrategia Nacional para minimizar su impacto. La acción ambiental es ahora. Soy Valentina Flores Mora. Los espero en la próxima entrega. La serie Podcast Especies Exóticas Invasoras es una realización original de Ícaro Producciones para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Dirigida por Gabriel Casal. Escrita por Jorge Casal y Fabio Díaz. Producida por Fabio Díaz. Voz de Valentina Flores Mora, Laura Sordi. Locución, Sergio Lonardi. Edición de los podcasts, Mario Duch. Dirección de los audiovisuales base de las entrevistas, Marcelo Viñas. Realización de los audiovisuales base de las entrevistas, Ezequiel Petruele, Eduardo Aragona, Agustín Actis. Sonido, Nicolás Cabona. Drones de audio, Andrea Isasti. Asistencia de producción, Andrés Casal. Diseño gráfico, Gabriel Casal.